entonces al estudio de la palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias, por favor. Sigue conmigo en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a mirar juntos ahí el verso 24. Dice el Evangelio de Marcos allá en el capítulo 5, verso 24. Y el tema que vamos a considerar hoy tiene que ver con la última esperanza de una mujer enferma. ¿Recuerdas que en el estudio pasado hablábamos de Jairo, un hombre que supo que viene Jesús, ha cruzado el lago y ahora se acerca a Jesús y le pide, mira, por favor, ven a ver a mi hija? Y en el transcurso en que iban camino a la casa de Jairo, tenemos este incidente que comienza en verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves qué multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué interesante relato, qué interesante historia tenemos hoy. Cuando miramos los evangelios nos damos cuenta que muchas personas se encontraron con Jesús o salieron al encuentro de Jesús. Casi todos los que se encontraron con Jesús siempre recibieron más de lo que ellos estaban pidiendo. Fue el caso de Jairo y el milagro de resurrección de su hija, cuando todos le dijeron, ya no molestes más al maestro, ¿qué va a hacer? Lamentablemente ella ya ha muerto, pero aquí encontramos nuevamente que alguien más va a recibir mucho más de lo que esperaba cuando se encuentra con Jesús. Hoy veremos la historia de una mujer enferma que refleja en cierta forma la condición mundial espiritual, que también le aqueja de una gran enfermedad y que deben entender que la única solución espiritual, la única solución en sus vidas es venir a la persona de Cristo Jesús. Al mirar el entorno de este relato vemos muchas diferentes reacciones frente a Jesús. Recuerda, los que vivían en Gadara lo rechazaron, le dijeron, Señor, queremos que tú salgas de nuestros terrenos. Otros, como Jairo, lo invitan, le piden, ven conmigo a mi casa. En el día de hoy es la misma actitud frente a Jesús. Mientras algunos lo rechazan, hoy otros en sinceridad abren la puerta de su corazón, reconociendo a Cristo como su Salvador personal. De este relato que vamos a considerar hoy, que tiene que ver con la última esperanza de una mujer enferma, quiero que hagamos 5 observaciones que nos ayudan a entender todo este proceso, esta historia, la última esperanza de una mujer enferma. Lo primero que vamos a observar al mirar los versos 24 al 26 es que aquí nos encontramos con el cuadro. La primera observación es una mujer que tiene un problema de impureza, una mujer impura. ¿Por qué decimos una mujer impura? En primer lugar, al observar el verso 25, observamos el padecimiento que tiene esta mujer. Verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. El relato se centra ahora, camino Jesús con Jairo, camino, se va a detener la historia, la escena, porque algo va a ocurrir. Viene al encuentro una mujer que hacía 12 años
estaba quejada de salud. En otras palabras, tenía un problema sin solución. Por 12 años estaba padeciendo. ¿Qué padecía esta mujer? El relato nos dice en verso 25 que su padecimiento era un flujo de sangre continuo. Esta mujer sufría de una molestia continua, una hemorragia sanguínea. La enfermedad se llama metrorragiancia, que es una continua pérdida uterina. Según algunos historiadores, este tipo de mal era muy frecuente, poco tratable y casi nunca era curable. De hecho, el Talmud, que es un libro de tradiciones hebreas, daba no menos de 11 curas para enfrentar esta enfermedad, desde tónicos especiales, recetas supersticiosas, como llevar cenizas de un huevo de avestruz envueltas en un hilo y en verano, y en algodón en invierno, y otras tantas cosas casi que parecían más que nada superstición, tratando de aliviar este problema. De hecho, entonces, esta mujer que tiene este padecimiento tiene dos problemas serios. En primer lugar, tiene un problema físico. Al tener un problema físico, su semblante, por la pérdida continua de sangre, su semblante lo evidenciaba, pareciendo débil, y ya sabes, todas las complicaciones higiénicas que esa mujer debe haber tenido, especialmente en ese tiempo. Tenía el padecimiento físico, una enfermedad continua, pero también tiene todo un aspecto de ritual de impureza. Porque de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al libro de Levíticos, una mujer con flujo de sangre ritualmente era considerada una persona impura y se le permitía relacionarse con otras personas. Quiero que escuches o que busques en tu Biblia el libro de Levítico en el capítulo 15, versos 25 y 26, se nos relata la prohibición de la ley de Dios con respecto a mujeres que están en su periodo o mujeres que tenían este tipo de problemática. Leo para ustedes el Levíticos capítulo 15, verso 25. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, escucha bien, será inmunda como en los días de su costumbre. Verso 26, Levíticos 15. Toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de costumbre, y todo mueble será todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. ¿Te das cuenta? Inmundo, inmundo, aún más. El gran problema que ella tiene, que es un padecimiento físico, que es un padecimiento de impureza, también suma esto todo un distanciamiento social, un problema psicológico, ya que en mismo Levíticos capítulo 15, verso 27, presta atención a lo que dice. Cualquiera que tocare esas cosas, lo que utilizaba la mujer durante ese periodo de costumbre, dice el verso 27, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. En otras palabras, cualquiera persona que tocaba a una mujer en ese estado ritualmente se convertía en una persona impura. ¿Ves entonces el cuadro? Una mujer impura. Vemos su padecimiento, un problema físico, un problema religioso. Súmale un problema psicológico, el distanciamiento, la separación de personas, la falta de energía para cumplir sus responsabilidades, para movilizarse. Mira ahora el verso 26, porque no solamente tenemos el padecimiento, sino que ahora podemos observar su presentación. Mira lo que dice el verso 26. Había sufrido mucho. Su sufrimiento es físico, psicológico, social. Las limitaciones físicas, la marginación social pesaban sobre ella. ¿Cuántos hoy tienen tanto dolor en su corazón que han perdido todo tipo de esperanza de ser felices? Esta mujer había sufrido mucho. Mira lo que dice el texto, de muchos médicos,
¿Cuántas veces se había desilusionado? Invirtió su dinero buscando alternativas, buscando una solución, encontrando un tratamiento para su problema y nada ocurría. El desánimo, la desilusión, la frustración. Dice el texto, y había sufrido mucho de muchos médicos, y observa el énfasis, y gastado todo lo que tenía, es decir, gran parte de su dinero fue a parar a los bolsillos de los médicos sin darle ninguna solución. En el relato paralelo, el doctor Lucas dice lo siguiente, Lucas capítulo 8, verso 43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Es decir, nunca, y el evangelista Marco dice, y nada había aprovechado. Y agrega al final del verso 26, y antes le iba ¿qué? Peor. Los resultados en su cuerpo eran cada vez peores. Hay un proverbio que dice que la esperanza que se demora es tormento al corazón. Cuando se rompe la esperanza, cuando la persona ya no tiene más esperanza, ¿qué le queda en la vida? El evangelista es franco al declararnos el gran fracaso de la medicina humana frente al problema físico de esta mujer. Si bien es cierto, no sabemos cuál es la causa de esta enfermedad. Sí estamos de acuerdo que gran parte del sufrimiento, la experiencia humana, o mejor dicho, todo el sufrimiento de la experiencia humana tiene una sola raíz. Son las consecuencias del pecado en la vida. De hecho, cuando Dios nos creó, no había enfermedad, no había complicaciones. Todas estas vinieron a causa de la desobediencia y del pecado de los hombres. Pero sí sabemos una cosa, por este relato, por nuestra propia experiencia, por el testimonio del pueblo del Señor, que quienes vienen a Cristo Jesús siempre encuentran una respuesta a sus necesidades. A veces es el milagro, a veces Dios nos da sencillamente su gracia y su fortaleza, pero Dios siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades. En primer lugar, vemos una mujer impura, es la primera observación. Segunda observación, vamos a mirar ahora los versos 25 en adelante también. Una motivación interna. En primer lugar, quiero que observes al ver el verso 24 que había alrededor de Jesús una gran multitud. Y yo diría una multitud indiferente. No sabemos de esta gran multitud que le apretaba, que acosaba, que estaba alrededor de Jesús. No sabemos realmente las motivaciones. Algunos tal vez buscando un beneficio, otros escuchando, otros de curioso. No sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos, pero vemos una multitud que muchas veces es indiferente. Muchos están, muchos corren, pero al final no todos creen. Pero también vemos acá un mensaje que fue oído y un mensaje que fue creído. Observa el verso 27, lo que dice, hablando de la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, supo algo de Jesús y sacó las fuerzas de donde no tenía y tomó una decisión en su vida. Dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Vino por detrás entre la multitud. ¿Ves que ahí hay un mensaje oído? Y hay un mensaje creído. Ella oye y cree. Oh, he oído hablar acerca de Jesús, que es poderoso. He oído hablar de sus milagros. He oído hablar de sus enseñanzas. De hecho, recuerda una cosa, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Romanos 10:17, la palabra de Dios. Vemos un mensaje oído y que es creído porque ella vino. Mira el modo de llegar a Jesús. Vemos una multitud, vemos un mensaje oído y creído, pero también vemos un modo de llegar. Vino a Jesús, pero vino ¿por dónde? Por detrás, entre la multitud. Es muy posible que por su condición de impureza, no se atreviese a pararse enfrente al grupo de personas que iba alrededor de Jesús, pero ya me imagino con esa debilidad, después de 12 años de una complicación, día tras día, la falta de fuerza, de energía, era evidente en su rostro, sacó fuerzas de donde no tenía y pudo acercarse a Jesús. El modo de hacerlo es, vino por detrás entre la multitud. Sin duda alguna su esfuerzo es grande, pues estaba debilitada y la multitud también era grande.
Pero ¿cuál era su motivación? ¿Qué es lo que ella hacía? Podemos observar una multitud, un mensaje oído y creído, un modo de llegar a Jesús, pero también vemos una motivación interna. ¿Cómo ella se motivaba? Observa el verso 28. Estoy en Marcos capítulo 5, verso 28. Porque decía, se hablaba a sí mismo, se automotivaba. ¿Qué decía? Si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella tiene un diálogo consigo misma. Se decía a sí mismo. La forma del texto expresa la idea que se lo decía constantemente para darse energía, para darse motivación. Esta mujer se esfuerza para tocar el borde del manto externo de Jesús. Yo veo en cierta forma un poco de superstición. Ella cree que tan solo al tocar el manto, ella cree que tan solo al acercarse y tocar parte de la vestidura de Jesús era suficiente. Lo que ella no entiende es que necesita ese encuentro personal con Cristo Jesús. Vamos a ver lo que ocurre. Hemos visto una mujer impura, en primer lugar. Hemos visto la motivación interna, a pesar de sus limitaciones. Se dice a sí mismo, voy a tocar el manto, creo que Él tiene poder para hacerlo. Observa en tercer lugar el milagro, verso 29. El milagro va a ser instantáneo. No va a ser el borde de la vestidura de Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer? Y enseguida, dice el verso 29, una traducción literal dice al instante. Es decir, ni bien con esfuerzo se abre paso a través de la multitud, logra tocar el manto de Jesús e inmediatamente, dice el texto, al instante, enseguida, la fuente de su sangre se secó. Es decir, que instantáneamente se detuvo esa hemorragia que ella había padecido y en ese momento ella supo que en su cuerpo estaba libre. Sintió en el cuerpo que estaba, dice el texto, sana. ¿Qué mejor que ella que conocía su cuerpo para darse cuenta que había experimentado libertad? Dice el texto y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, y mira el término que utiliza el escritor, azote, de aquel látigo por medio del cual se infringía una flagelación en su cuerpo, figuradamente era un tormento continuo en su vida. Es una figura enérgica de su terrible condición, pero no podemos perder de vista algo más, que sobre el flagelo, la limitación física, está el flagelo del pecado en la vida de personas, que atormenta, que acosa y que muchos luchan en conciencia y tratan de olvidarse, buscando alternativa, llenándose de alguna forma, de algún inhibidor para olvidar sus temores, sus luchas, sus frustraciones, su conciencia, su dolor, su soledad, su tristeza, su desánimo, su desesperanza, sin darse cuenta que hay un lugar seguro al cual nosotros podemos ir. Una mujer impura, una motivación interna, un milagro instantáneo. Mira conmigo una manifestación que es pública. Verso 30 y 31. ¿Qué ocurre? Viene ella en debilidad, toca el manto de Jesús. Aún hay superstición, pero ella ha oído. Y la fe viene por el oír. Y ha creído en Jesús. Viene y cree y sabe que Jesús tiene el poder. Y se dice, si yo toco su vestidura. Y tocó el borde del vestido de Jesús. Y mira ahora la manifestación pública. En primer lugar, al ver el verso 30, vemos el poder de Jesús. Luego Jesús, mira lo que dice el texto, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Jesús supo inmediatamente que virtud salió de él. Si bien es cierto, la cobertura de Jesús era un estereotipo, era un cuerpo. Pero es por eso que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alguien toca y de su cuerpo sale poder. Dunamis es la palabra que significa gran poder o energía. Algo ocurrió, me encanta, hay un himno que cantamos que dice, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y vemos acá el poder de Jesús. Observa la pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Qué? ¿Es posible que Jesús no supiese quién le había tocado? Él estaba esperando una manifestación pública, no es que él ignora, porque él conoce a cada uno de los que estaban a su alrededor, porque él es Dios. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y él pregunta,
¿quién me ha tocado? Y está esperando que esa mujer dé un testimonio público de lo que ha ocurrido en su vida. Tenemos que aprender a hacer confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. Yo sé que la fe es personal. Yo sé que a veces decimos solamente levanta tu mano, nadie está mirando cuando hacemos un llamado a reconocer nuestra condición de pecador y recibir a Cristo. Pero es evidente en las Escrituras que es necesario dar un testimonio público diciendo, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Él. Uno de nuestros grandes testimonios es el bautismo en agua, que es una evidencia externa de una realidad interna, un testimonio público. Pero es importante hacer una confesión pública y decir, yo he depositado mi fe en Cristo Jesús y su gracia transformó mi vida. Dice el Salmo 50, verso 15, e invoqué en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice. Reconocemos, pedimos, le pedimos a Dios, pero también debemos tener el tiempo y la disposición para dar gracias y dar testimonio de lo bueno que ha sido el Señor en nuestras vidas, de su cuidado, de su gracia. Y a veces somos ciegos en ver el cuidado, la gracia, la bendición, y debemos ser un pueblo agradecido. Salmo 100 que dice, entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Debemos dar testimonio de la gracia del Señor. Vemos acá en este gran milagro, vemos acá en esta gran manifestación pública el poder de Jesús. La pregunta de Jesús, verso 31, obsérvalo conmigo, la perplejidad de los discípulos. ¿Por qué la perplejidad de los discípulos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, ¿cómo te vas a dar cuenta si todos te están tocando? Pero recuerda que de Jesús, cuando esta mujer tocó, había salido, ¿qué cosa? Poder. Los discípulos nuevamente no entienden lo que Jesús está preguntando. No es que Él quiere saber porque ignora. Él está esperando que la persona que ha recibido la bendición tenga esa disposición de reconocer públicamente. Y por eso es tan lindo y importante congregarnos, adorar al Señor, porque damos testimonio público, adoramos su precioso nombre diciendo, gracias Señor por lo que has hecho por nosotros. Mira conmigo en último lugar, punto número 5. Hemos visto una mujer impura, hemos visto la motivación interna, hemos visto el milagro instantáneo, hemos visto una manifestación pública, y ahora veamos una misericordia inmerecida. Mira el verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sigue mirando. Sigue esperando, está esperando el testimonio y busca con sus ojos de gracia. El poder ya ha salido, el milagro se ha ejecutado, pero ahora Él está buscando y mirando con ojos de gracia, buscando a la persona, buscando a esta mujer. ¿Para qué? Mira la misericordia inmerecida. Observa las palabras de Jesús, verso 33. Mirando alrededor, buscando quién fue el que le había tocado. No porque no lo sabe, espera una confesión pública y quiere manifestar su gracia, verso 33. Mira las palabras de la mujer. Entonces la mujer, observa el texto, que dice el verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Dos palabras interesantes. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. ¿Qué ocurrió? El milagro, la gracia, la obra de Dios. Vino y mira su actitud. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo de su padecimiento, le dijo de su decisión, le dijo del milagro. Esta mujer responde en conciencia con la verdad a Jesús. Déjame decirte algo interesante acá. En la cultura hebrea, las mujeres no hablaban en público a los hombres o los varones. A lo más lo hacía la hija del hombre o su esposa. Ninguna otra mujer en público se acercaría jamás a hablar a un hombre en público. Eso no existía en la cultura hebrea. Pero aquí encontramos las palabras de la mujer que se postra, se adora y reconoce, confiesa, habla con Jesús con temor y también con miedo, temiendo y temblando. Observa las palabras de Jesús, verso 34. Y él le dijo, ¿cómo?
¿Qué dice el verso 34? ¿Cómo le dice? Hija. Es la primera vez que el Señor utiliza este término tan cariñoso. Casi le está dando la bienvenida a la familia de Dios. Mira, con las palabras de ternura. Tal vez la mujer sintió temor y temblor por el abuso, por haberlo hecho, a saber qué es lo que ella pensó. Pero estamos viendo una misericordia inmerecida. Y le dijo, hija, ¿qué le dice? Tu fe te ha hecho salva. ¿Recuerdas las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9? ¿Por qué? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y mira qué interesante las palabras de Jesús. Vemos acá las palabras de la mujer, reconoce, se postra, adora. Ahora, algo que me llama mucho la atención. Esta mujer ya había probado muchas otras alternativas por 12 años. Y tal vez como la última de todas, vino a Jesús y recibió más de lo que había pedido. Y él le dijo, verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Y mira lo que agrega el Señor. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta expresión revela que esta mujer recibió mucho más de lo que esperaba, ya que ella recibió el shalom, la paz de Dios, la paz con Dios, la paz de Dios en su vida. ¿No es eso lo que recibe toda persona que se encuentra con Cristo Jesús? Ella obtuvo más de lo que esperaba. La gracia nos da mucho más de lo que esperamos. Es por eso que es tan importante buscar de Dios. Al principio cantábamos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para buscarle, no debe ser Jesús la última alternativa en tu vida. Debe ser tu primera opción, debe ser tu primera decisión. El Señor nos dice, venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. ¿Por qué venir en el ocaso de la vida, cuando ya hemos abusado en extremo de todo? Pero aún en esa etapa de la vida, el Señor nos recibe con ojos de gracia, con brazos abiertos, porque un corazón contrito y humillado, jamás el Señor lo va a rechazar. ¿Has experimentado tú la gracia del Señor? No siempre podemos hablar del milagro del Señor físico, pero sí siempre podemos hablar del milagro espiritual, el cambio en la vida. ¿Has experimentado el milagro de la salvación de tu alma? ¿Tienes un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás agradecido? Eternamente debemos estar agradecidos que primero nos ha perdonado, segundo lugar nos ha limpiado de todos nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que un día estaremos en el cielo y gozaremos de la paz y de la bendición por todos los siglos y jamás dejaremos de darle gracias por esa infinita gracia y misericordia de rescatarnos del lodo cenagoso, poner nuestro pie sobre peña y darnos en nosotros un cántico nuevo. Te animo, querido hermano, querida hermana, a que vengas a la casa del Señor para que adoremos juntos con disposición y decir, gracias Señor por tu don inefable. Es interesante, dice el libro de los Salmos, el capítulo 116, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 116 tenemos un relato interesante de la palabra del Señor. Libro de los Salmos, quiero invitarte que si lo podemos buscar en el 116, dice la palabra del Señor lo siguiente, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Márcalo en tu Biblia, Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es decir, dará testimonio. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, verso 16. Ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya, qué gran disposición. Y esa debe ser la disposición del pueblo de Dios. Es por eso que el Salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Queridos, qué gran bendición de haber disfrutado de la gracia, la misericordia, el cuidado, el milagro de la salvación. Debemos dar testimonio y ser un pueblo agradecido. Amén. Y tal vez tú que nos estás viendo, tal vez que no has reconocido a Cristo como tu Salvador personal, ¿por qué no vienes a Cristo Jesús? Reconociendo tu condición, pidiendo el perdón de tus pecados, recibiéndole por la fe, y vas a recibir mucho más de lo que estás creyendo que puedes pedir o obtener. En Cristo Jesús hay siempre bendición. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y por este tiempo, Señor, que nos permite de poder adorar tu nombre. Te agradezco, Señor, y te pido que tú nos ayudes a ser un pueblo agradecido. Que demos gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.